¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. Edición de miércoles, en vivo, 21 horas, 24 grados 8 de temperatura y sensación térmica. ¿Cómo te va, Enrique? Hola Santi, mi saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a hablar de un tema que fue noticia el día de hoy y los últimos días. Y si nos remontamos al archivo, fue noticia hace varios años ya. De un hombre que fue condenado a 5 años de cárcel por tener en su freezer un poco de aceite de cannabis congelado. Y un fallo judicial que puede ser bastante importante en esta línea, decía Sacomán, más temprano en Radio Monumental, decía, frente a mi casa, en una farmacia, se vende exactamente el mismo producto. Nosotros invitamos hoy al abogado Juan Alberto Ocón Gallardo, quien es abogado de Edgar Sacomán precisamente, porque de alguna manera lo que queremos entender es el fallo. Sí. O sea, lo que queremos entender es cuáles fueron los argumentos de la justicia como para terminar condenando a este hombre. ¿Cuál es la razón por la que le condenan? El fiscal en algún momento se dijo, y esas son las cuestiones que queremos tratar con el abogado, en algún momento se dijo que el fiscal en realidad lo imputó y pidió esta condena porque él tenía la intención de comercializar. Cuando se le hacía la pregunta de ¿comercializó o no comercializó? La respuesta fue no, no comercializó, no lucró con eso. Exacto. Pero tenía la intención de hacerlo. Pero espera un poquitito, ¿cómo tenía la intención de hacerlo? ¿Se probó que tenía la intención de hacerlo? Puso un cartel que decía vendo, le puso un precio, o cómo se puede comprobar que alguien tenía ganas de vender algo. Él sostiene hasta el día de hoy que desde el primer momento lo hizo con el fin de ayudar a otra gente que requería de este aceite de cannabis. Para regalar. Y que él de alguna manera conocía la manera de hacer. Así mismo. Entonces dijo, yo me voy a encargar como una cuestión altruista de distribuir esto. Sé cómo se hace, yo me voy a encargar de distribuir. Yo no sé, y eso le quiero preguntar al abogado Ocón Gallardo, si en medio de todo el proceso hubo una persona que haya dicho, me vendió el aceite, yo le compré el aceite. Lo que también consulto penalmente, ¿tiene o no tiene alguna relevancia? Desde lo que el fiscal planteó básicamente para solicitar esta imputación y imputar y después solicitar esta condena. Eso por un lado. Por el otro lado, y esto ya a modo de análisis, donde se hace en un país absolutamente insostenible tener a una persona que por producir aceite de cannabis con fines medicinales esté privada de su libertad y tengamos legislando en el Congreso paraguayo a gente que fue vinculada al negocio de la cocaína. Exacto. O sea, ¿cuál es el mensaje que estamos dando como sociedad cuando el palo para una persona que produjo aceite de cannabis con fines medicinales lo lleva 5 años a la cárcel y en contrapartida el mensaje que damos es, acá en el Congreso podemos tener a gente que está vinculada incluso con la liberación o sospechas de liberación de cocaína? Es insostenible. Insostenible, insostenible. Y lo decía el abogado, y seguramente podemos preguntarle de vuelta al doctor Ocón Gallardo, lo que se encontró en el freezer de esta persona, ¿verdad? Primero, ¿por qué revisaron su casa? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué hubo ahí para que se haga una revisión? Lo que se encontró no te puede drogar nunca. O sea, ni si le mezclas con no sé qué cosa y lo fumás con no sé qué pipa, no había forma de que eso te genere un efecto tóxico con fines recreativos. Era una cosa aguada y un aceite aguado que estaba allí que no había forma que genere algún otro efecto. Y según contaba Martínez Sacomán, él fue, el tribunal le dice a él, nosotros no tenemos la forma de probar si eso te podía, si vos podías usar eso con fines recreativos o fines medicinales. ¿Acaso no es tarea de los jueces justamente eso? Ver los elementos probatorios, si la fiscalía dice, sí, miren, él tenía esta intención, ¿con qué elementos? ¿Con qué elementos ellos pueden confirmar que él tenía una intención ilegal con eso que él produjo, verdad? Y también lo contrario, este hombre ya estuvo en la cárcel, 1 año y medio estuvo en la cárcel a raíz de esta situación. Ahora se reconfirma su condena por 5 años, queda todavía un trámite más. Mientras tanto, el caso que mencionaba, un diputado escuchado decía, hay que maquillar, pero eso que tenemos que hacer con plata que tenía que ir destinada a la compra de droga, nada más y nada menos. Sobre todo cuando se llega al ámbito penal y se supone que dentro del ámbito penal las cosas deben probarse porque ocurrieron. Sí.
No porque uno creyó que de por ahí podía ocurrir, hablando de este caso en particular, pudo haber matado, pudo haber vendido, pudo haber comercializado, pudo haber, sobre esa base de sospechas, es difícil que se pueda llegar a una condena. Y vamos a suponer que el juzgador o cualquiera de los juzgadores haya dicho, no, para nosotros no se demostró, no hay elementos suficientes para decir que vendió, no hay elementos suficientes para decir que mató, que generó daño, pero suponemos, la propia Constitución, y lo debatíamos hace poco, plantea que el juzgador, cuando tiene algún tipo de duda sobre la existencia de un hecho, tiene que absolver. Así mismo. Si la cosa no está suficientemente demostrada, el daño no está suficientemente probado, la propia Constitución le da la fórmula diciéndole que debe absolver si no tiene los elementos de prueba suficientes. Uno entiende que desde los prejuicios, desde los preconceptos, de por ahí la sociedad empuje, parte de la sociedad, empuja condenas que sean aleccionadoras. Pero esas condenas que puedan ser aleccionadoras para los prejuicios o preconceptos de la sociedad debería basarse en una norma. Y siempre la norma debería ser el respaldo para la decisión que se vaya a tomar. Si la norma en cuestión no existe, nosotros podemos querer que exista, pero si no existe, no existe. Claro. O sea, tiene que ser determinante. Podemos no estar de acuerdo, podemos pedir una norma que no existe, pero si la ley no lo indica, no lo indica. Y si no se prueba correctamente un hecho, lastimosamente para los que están en contra, no se puede aplicar ninguna sanción penal eventualmente si es que no existe esto. Bueno, y de paso, también vamos a entender un poco qué es lo que pasa con este nuevo proyecto de cultivo de cáñamo. Se presenta como algo muy positivo. Hay algunas organizaciones como una división dentro de los grupos que están peleando por tener aceite de cannabis con fines medicinales. También vamos a aprovechar para entender un poco esta división, qué pide qué grupo y qué tan conforme están los otros grupos con lo que se está haciendo a nivel ejecutivo. Hoy existe una normativa que básicamente reparte licencias a partir del Ejecutivo como para que se produzca aceite de cannabis de forma legal. Porque lo que dicen es, si no hay un control de la producción, hay un peligro y un riesgo. Vamos a tomar eso como base para decir, es lo que argumentan, es lo que se aprobó, es ley. Pero eso hoy existe. Cuando se dio el caso de Edgar Sacomán, y eso también quiero preguntarle al abogado Con Gallardo, ¿existía o no existía esa normativa que marcaba que solo quienes tengan licencia pueden producir? Así mismo. Porque tampoco, si no existiera esa norma, podríamos adelantarnos a decir, no, pero él se adelantó, pero mira que nosotros legalmente tenemos la capacidad. Invirtamos los roles. Vamos a suponer que hoy a Edgar se le ocurra empezar a producir. Y nosotros podemos tener cuestionamientos diciendo, no, pero no tiene ningún tipo de licencia que la avale y que yo mañana pueda ir a reclamarle si es que su medicamento me hizo algún tipo de daño. No tengo forma de ir a reclamarle si es que él no está legalmente autorizado. Pero él no lo está haciendo hoy después de la norma. Él lo hizo antes de la existencia de la norma. Y después aparecieron las empresas que a partir de ahora incluso ya van a tener, creo que son 5 en total, licencia como para poder fabricar formalmente. Repito, después podemos discutir si es que se requiere de licencia, no se requiere de licencia, si puede ser una cuestión libre, si no puede ser una cuestión libre, creo que es otro debate. Pero respecto al caso de este hombre en particular, la pregunta es, ¿generó algún daño o no generó un daño? ¿Vendió o no vendió? ¿O se supone que quería vender? ¿Y cómo probas eso? ¿Y cómo se prueba? ¿Qué es lo que se probó básicamente en juicio? Así mismo. Me hace recordar esto, unas declaraciones que nos dio una mamá que habíamos conectado con ella desde Argentina, eran otras épocas, eran años atrás, pero seguía el drama del autocultivo, ¿verdad? Que hasta ahora sigue siendo tema de debate. Y ella decía, miren, en mi casa entra un ladrón y yo no llamo a la policía. Porque si yo llamo a la policía, se va preso el ladrón y me voy presa yo. Porque yo no voy a dejar de hacer esto porque veo los resultados de mi hija. Mi hija no mejoraba, ahora sí mejora. Yo voy a continuar con esto por más que mi casa es un lugar donde los ladrones pueden entrar tranquilamente porque si llamo a la policía, nos vamos todos presos. Sí. Decía ella, un discurso muy fuerte, ¿verdad? Después un debate médico, que puede ser otro capítulo de esta historia, es sobre el famoso debate de si
requiere algún tipo de rigor el elaborar, dependiendo de la patología, utilizar el tipo de cepa que se deba utilizar como para que eventualmente genere algún tipo de resultado y no un efecto placebo. Claro. Es otro debate, el debate en el que yo particularmente no podría meterme desde el desconocimiento más que desde la curiosidad Así mismo. de una persona que pregunta como Sí. para tratar de escuchar todas las versiones. Coincido. Nunca, Pero- nunca vi ningún video de cómo se hace. Claro, pero creo que ese es otra vez otro escenario de una cuestión absolutamente compleja que hoy nos convoca como para preguntar por qué condenaron a este hombre, cuáles son los elementos para condenar a este hombre y cuál es el sustento jurídico que existe como para que durante 5 años tenga que estar privado de su libertad. De eso vamos a hablar en esta edición de ADM junto al abogado Con Gallardo y también vamos a hablar esta noche con José Tomás Sánchez. Él nos va a dar una aproximación como estudioso de las ciencias sociales, de la sociología, de qué es lo que está pasando básicamente en la región. Es tan ligero como decir la ola de violencia que se da en Chile, que se da en Ecuador, que se da en otros puntos, que viene de la zurda, como plantea el ministro de Inteligencia de este país, sin dar ni un solo elemento de análisis para decir, estas son las razones por las que creemos que es la brisa zurda, así como planteaba él, la que llevó a esta violencia. Cuando en contrapartida, el propio presidente de Chile termina pidiendo perdón, diciendo que se ha equivocado al no tener una lectura correcta de lo que estaba pasando y probablemente, siendo más papistas que el Papa, otros siguen planteando la idea de que solamente se trata de una cuestión de gente subversiva que de manera violenta empezó a actuar, Claro. sin entender que efectivamente pueden existir infiltrados, como creo que existen estas movilizaciones, pero de fondo hay un planteamiento que probablemente ni siquiera sea visible del todo, lo reclaman los propios chilenos en los medios de comunicación, que tiene que ver con cuáles son sus reclamos como ciudadanía. No la ciudadanía que va a saquear, no la ciudadanía que genera actos de violencia. Claro, lo que se manifestaron en serio. La ciudadanía que empezó a reclamar otro tipo de atención por parte del gobierno, Claro. que por lo visto algo de razón tenía, por eso Piñera toma la decisión que toma. Así mismo. Yo, honestamente, me preocupa un poco lo que dijo el ministro de Inteligencia, ¿verdad? Primero porque es un hombre que demostró no ser capaz de anticipar cuestiones que fueron graves, como lo del acta bilateral, por ejemplo, el cierre del puente, que el ahora ministro del Interior en su momento decía, este es un trabajo de inteligencia, un error de inteligencia no haber anticipado esto. Bueno, ahora él es el ministro del Interior. Pero, y sin embargo, hablar de estar teniendo fuentes de información para dar esta hipótesis de que es una brisa de la izquierda y compañía, tengo miedo de cuáles son sus métodos, ¿verdad? Métodos que no son efectivos para cosas que son realmente y que ocurrieron y que no pudo anticipar desde el trabajo de inteligencia y saber cuáles son esos métodos. Creo que después de lo que dijo debería explicar un poco qué métodos lo que son, que escucha algo, no escucha qué es lo que lee, ¿verdad? Siembra un poco ese miedo en medio de un discurso que es politizado, por utilizar un término políticamente correcto. Y después lo otro, efectivamente, hoy lo que prometemos con ADM es dar una perspectiva sociológica al asunto, ¿verdad? Desde la parte social, en un país pasa esto, en otro país pasa esto, en otro país pasa esto. ¿Qué pasa con el hartazgo? ¿Cómo se encuentra la región? Decía hace poco un analista, decía, en Paraguay no pasa esto porque estamos más acostumbrados nosotros a la miseria que los chilenos. Los chilenos se les baja un poquitito y ya reaccionan. Nosotros, sin embargo, estamos acostumbrados como que a remarla más. ¿Será esa una cuestión, digamos, estrictamente sociológica? O sea, pasa un poco por la fisonomía social, por cómo es cada pueblo. Bueno, vamos a hablar de eso esta noche. Podemos buscar, si tienen a mano, lo veíamos en el informativo anterior en la jornada, lo que dijo el ministro de Inteligencia. Que, repito, uno espera planteamientos inteligentes Sí. de la Secretaría de Inteligencia, ¿verdad? Y recuerdo nomás el episodio en el que cuando ya se concretó la fuga, que planteaba como fuga, porque así lo habían planteado originalmente, después se notó públicamente que en realidad se trató de una salida dentro de los márgenes legales, cuestionables probablemente, pero legales al fin, de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colomán, que salieron de Uruguay, que fueron a España y de España fueron a Finlandia. Cuando ya todos nos enteramos de todo lo que había pasado, 4 horas después, la Secretaría de Inteligencia lanza un tuit diciendo, aparentemente la información que estamos manejando es que salieron de Uruguay Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Todos ya lo sabíamos.
todos ya lo habíamos leído, todos ya nos habíamos enterado a través del Twitter. Así mismo. Cuando nos pusimos a cuestionar que la Secretaría de Inteligencia hable con el diario del lunes y llegue con Internet Explorer prácticamente a la información, cuando ya todos habíamos cuestionado eso, el ministro de Inteligencia dice, nos cuestionan nuestro trabajo sin entender que no tenemos presupuesto como para poder hacer el tipo de inteligencia que se requiere para este tipo de casos. Entonces, ahí dijimos, bueno, el secretario de Inteligencia dice, no tenemos plata para hacer inteligencia. Pero ahora nos sorprende diciendo, si tienen a mano, me gustaría escuchar, que todo esto que está pasando en la región es culpa de los zurdos. Sí, y que tiene sus formas tiene sus fuentes, dijo, y tiene sus formas de saber. O sea, para esto sí, pero para algo como anticiparse a que 3 prófugos de la justicia paraguaya que estaban en Uruguay iban a escaparse a Finlandia, que tuvieron desde el viernes unas cuantas horas para irse, bueno, finalmente para eso no había presupuesto por lo visto, ¿verdad? Tenemos el informe de lo que hablábamos. A ver, escuchemos un poquitito. El ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Esteban Aquino, mencionó que la principal función de esta dependencia del Estado es la de recabar información sobre diversos temas, entre ellos seguridad nacional, narcotráfico y crimen organizado, como así también en cuestiones que hacen a la lucha contra la pobreza, situaciones que afectan a comunidades en diferentes partes del país y sus causas, para luego informar sobre esto directamente a Mario Abdo Benítez y que luego él derive la información a los ministerios y secretarías correspondientes. Expresó que desde el primer día se aclaró que la intención de la Secretaría no sería la de recabar datos sobre los ciudadanos, de manera a evitar un retroceso hacia la época de la dictadura, pero que como Departamento de Inteligencia se utilizan varios recursos para acceder a datos sensibles. Nos basamos en fuentes humanas, básicamente, en fuentes abiertas y esperemos que podamos contar con mayor tecnología en breve para poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Otro punto del cual se ocupa la Secretaría de Inteligencia es la de medir la temperatura a nivel regional y cómo esto podría eventualmente afectar a la estabilidad de nuestro país. Al respecto, expresó que el departamento a su cargo ha evaluado la situación y ha encontrado que existen presiones desde el exterior para romper nuestro modelo de vida. Yo lo que creo es que todos los paraguayos debemos defender lo más sagrado que tenemos, nuestro sistema de vida, nuestro sistema democrático, nuestro sistema republicano. Nos puede gustar o no gustar tal o cual persona, tal o cual político, pero no debemos permitir que nuestro sistema de vida y mañana el de nuestros hijos sea socavado por grupos asistémicos, anarquistas, que no van a poder ofrecer nada a la sociedad. Finalmente expresó que, si bien desde el exterior afirman que existen vientos de cambio que vienen desde el sector de izquierda, en el Paraguay hay un huracán, una fortaleza y una muralla democrática que será defendida por los paraguayos. En Paraguay existe un huracán y una muralla democrática que será defendida por los paraguayos. A ver, yo respeto muchísimo todas las declaraciones, pero hay veces que uno puede decir con absoluta claridad lo que piensa como Enrique, lo que piensa como Santiago. Pero es diferente cuando alguien lo dice como secretario de Inteligencia. El estatus te da cierto margen de maniobra. El cargo te limita el margen de maniobra respecto a lo que tenés elementos de inteligencia como para decir y lo que de por ahí es parte genuina de tu formación, de tu criterio, de tu pensamiento personal. Cuando se mezclan ambas cosas, de por ahí salen cuestiones complicadas. Claro, un hombre que tiene oficialmente la función de anticipar cosas, ¿verdad? Exacto. Que está haciendo estas declaraciones, por lo menos merita que, o creo que corresponde que las profundice y las explique mejor, ¿verdad? Pero sí responde, por ejemplo, a lo que formalmente la Secretaría de la OEA dice en un comunicado que está publicado y que tiene fecha del 16 de octubre, que lo que está sucediendo en Ecuador, o lo que sucedió en Ecuador, era parte de un plan de desestabilización impulsado desde Cuba y desde Venezuela. Eso lo dice la OEA, no la OEA, perdón, lo dice la Secretaría Sí. de la OEA
en un comunicado que está colgado en su página oficial. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, por ahí, si Esteban Aquino, alguien le preguntaba, ¿de dónde sacaste información? Saco de la OEA. Bueno, Claro, haremos la OEA. pero particularmente en el caso de Ecuador. Claro, en ¿verdad? el caso de Acá Ecuador. Es como que hubo, pues también es interesante la perspectiva sociológica. Es realmente tipo una corriente, ¿verdad? Hasta podemos recordar, no sé, la primavera árabe, donde es como que acá pasó esto, acá pasó esto, acá. Bueno, ¿es eso o son de verdad hechos aislados, ¿verdad? Diría Villamayor, hechos aislados que se dan en cada país por una cuestión distinta? Lo que no hay que despreciar es el hartazgo de la gente. Exacto. Que creo que es lo que Piñera terminó dándose cuenta, por eso pidió perdón como pidió perdón públicamente y anunció medidas paliativas ante esta situación. Como no había que simplificar el hartazgo de la derecha en Brasil, que terminó tumbando a un gobierno corrupto como el gobierno de Lula o como el gobierno de Dilma. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es exactamente lo mismo, independientemente de que sea de derecha o que sea de izquierda, uno supone que el hartazgo no debería ser parte de algo que uno borre de su mapa de análisis eventualmente, poniendo el cuco de esto lo hacen solo los de derecha porque quieren tumbar a un gobierno de izquierda, o esto lo hace solo la zurda porque quieren tumbar a un gobierno de derecha. Exacto. Bueno, tenemos que hacer nosotros una pausa. A la vuelta ya va a estar con nosotros el abogado Juan Alberto Con Gallardo. 21:26, ya está con nosotros el abogado Juan Alberto Con Gallardo. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Santiago, para vos, para Enrique, para todos los compañeros. Gracias por acompañarnos. Para la gran audiencia y la mejor audiencia, sobre todo. Gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero leerte de entrada, luego para que no se me pase, es esto que me envía una persona desde Ciudad del Este, cuya identidad no voy a decir porque no me autorizó a decirlo, pero dice, con respecto a lo que estábamos mencionando, nunca el tipo produjo aceite de cannabis. Es un narco y está demostrado por sus antecedentes del Brasil, pero no entienden porque son todos pro cannabis. Lee el expediente. No es por narcotráfico, es por tenencia ilegal de sustancias prohibidas. ¿Leíste el expediente de Martínez y de Ulises en total? Con respecto al caso que estábamos hablando, doctor. Espectacular lo que te dice y justamente eso demuestra de que hay intereses oscuros acá. Este mensaje demuestra eso. Yo tuve el expediente, ¿verdad? Yo ejercí la defensa de Edgar. Quiero aclarar que no estuve, en este último juicio no pude estar porque tenía 3 juicios abiertos acá en Asunción. Y lastimosamente no le pude acompañar. Le mando un gran saludo al querido mártir, digamos, ¿verdad? De la causa canábica paraguaya, porque no es otra cosa, un preso geopolítico hoy, ¿verdad? Y básicamente te quiero comentar lo siguiente. Si la Fiscalía Antidroga era diligente, si este agente fiscal, ¿verdad?, era diligente, él tenía en su poder 2 teléfonos celulares, 2 smartphones, ¿verdad?, con los memory card, y también una tablet con memory card, donde iba a estar todos los movimientos si había algo de narcotráfico. Eso por supuesto que se incautó. Tengo entendido que se peritó, ¿verdad? Había un informe de pericia, ¿verdad? Nada no se encontró, Santiago. O sea, le incautaron los teléfonos, le incautaron la tablet. Absolutamente nada. Y el fiscal Elvio Aguilera cuenta una verdad absolutamente fraccionada, como lo hizo el tribunal al momento de leer la sentencia, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad que cuenta? Es que no tuvieron en cuenta. Dicen, hubo tenencia. Hoy día está despenalizada la tenencia de aceite de cannabis. Eso sabemos, ¿verdad? Sí, Está por la ley 6007. Este es un hecho anterior. La ley posterior también rige para los hechos pasados si es beneficiosa. Claro que le beneficia a la ley con respecto a los 30 ml de aceite que él ya había hecho para regalar. Ahora, con respecto a la sustancia que tenía congelada, eso ya no era propiamente cannabis en estado natural, digamos. O sea, ¿cuál era la finalidad? ¿Por qué él había congelado eso y tenía con agua, verdad? Que eso ya no sirve para fumar, es algo totalmente inútil. Era justamente para extraer lo que se llama el tetrahidrocannabinol, para darle a los niños, para que no tenga ese efecto psicoactivo, para disminuir ese efecto. Y esto es algo, una técnica milenaria que se usa porque Edgar vivió 10 años en Europa, ¿verdad? Y estuvo, digamos, en la meca del cannabis a nivel mundial, el mayor productor del mundo, ¿verdad?, que es Marruecos. Y en Marruecos él aprende esta técnica de extracción, ¿verdad? Entonces, esto es central, porque esa tenencia que tenía una sustancia prohibida no era para otra cosa que para hacer aceite. Y el aceite es evidentemente medicina. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, la ley de drogas, la 1340, básicamente lo que protege la salud pública, ¿verdad?
de sustancias peligrosas, dice, ¿verdad? Drogas peligrosas. La salud pública de manera alguna puede estar afectada por el uso del cannabis medicinal. Solamente para lo que son competencias de Alaska. Porque eso es lo central, ¿verdad? Si uno no va al monopolio a comprar, hace 28 meses que Alaska tiene, desde junio del 2017, Alaska tiene el monopolio del cannabis medicinal en Paraguay. Ahora, a ver, para no desviarme de la cuestión que acaba de mencionar Sí. esta persona, vamos a suponer que efectivamente, como menciona, dice, Edgar es un narco. Edgar es un narco y tiene antecedentes como narco en Brasil. ¿Eso fue parte de este juicio? No, absolutamente. ¿Se debatió en este No. juicio eso? Que yo seguí gran parte del juicio por internet, ¿verdad? No seguí todo, te voy a decir, pero hasta donde yo sé. En el expediente no es un elemento. En ningún momento alegó eso el fiscal y tampoco no tuvieron, y aparte tener condena en otro país no es aplicable a Paraguay, ¿verdad? Ahora, cuando lo condenan finalmente, en algún momento le proponen a él como salida, o le proponen ustedes, o le propone alguien, el que él declare ser adicto, como para que eso sea un atenuante. No, es lo que se iba a proponer de inicio, ¿verdad? Pero eso no se hizo. Acá hubo una negligencia terrible, no recuerdo el nombre del primer abogado, Santiago. Nada no hizo, ¿verdad? Él se fue a juicio oral, se elevó a la causa sin ningún tipo de defensa, ¿verdad? Él ya estaba más de 7, 8 meses, ¿verdad? Ahí recién le comunican para la audiencia preliminar, ¿verdad? Y no tuvo absolutamente defensa, ¿verdad? Sería algo interesante cuando se iniciaba el proceso, ¿verdad? Pero realmente Edgar no es adicto. Edgar es una persona que estaba haciendo el bien, ¿verdad? Y eso está contemplado en el código. O sea, Cristo usaba cannabis para curar. Eso está en la Biblia, ¿verdad? El canabón, el aceite de la Santa Unción. Si Cristo era paraguayo, oye, iba a estar preso por elaborar aceite de cannabis, ¿no? Ahora, doctor, a ver, quiero entender nomás lo que llevó la fiscalía como elemento, ¿verdad? ¿Qué incautó la fiscalía? Me dijiste, 2 teléfonos celulares, incautó una tablet y parte de las evidencias que estaban en la ladera. Estaba congelado con un tupper congelado, 100 gramos congelado con 1 litro de agua, que daba un poquitito más de 1 kilo, porque se pesó eso, superaba por gramos, vamos a decir, el kilo, ¿verdad? Pero en la inteligencia que esto estaba todo sumergido en agua, ¿verdad? El agua era lo que más pesaba. Y no se hizo, en ningún momento se separó el agua del cannabis, ¿verdad? Que era algo muy fácil de hacer, ¿verdad? Ni siquiera eso hizo la fiscalía. ¿Y la fiscalía qué termina sosteniendo como hipótesis? ¿Qué termina sosteniendo en el relato de los hechos para atribuirle una conducta a este señor? Y básicamente el artículo 27, ¿verdad? La ley de droga, que es la tenencia. La tenencia es simple. El que tuviera en su poder sustancia prohibida por la ley, ¿verdad? Pero no tuvo en cuenta, por eso me iba a lo más importante de esto, que es justamente ese cannabis congelado. ¿Para qué tenía el congelado el cannabis? No era un toco que tenía en la congeladora que después rapaba y fumaba, ¿verdad? O sea, si congelás ya no sirve para fumar, solamente sirve para hacer medicina. Ni sirve para la venta de un tipo de droga como variable de lo que uno podría fumar eventualmente. No, totalmente, ya se inutiliza absolutamente. O sea, yo no descongelo, estoy haciendo preguntas estúpidas adrede. ¿Sí? Yo no descongelo eso que él lo tenía congelado en la ladera para ir a fumarme un porro después. Imposible. No me sirve de nada. No te sirve de nada. Para lo único que servía era para hacer aceite de Para cannabis. hacer aceite. Y esto no fue valuado, ¿verdad? El fiscal ni se refirió a esto y tampoco no se refirió, evidentemente, lo ocultó de alguna manera, ¿verdad? El tribunal de sentencia. Porque ahí caía todo el argumento que hicieron, ¿verdad? O sea, el argumento absolutamente endeble. Acá no se valoraron todas las pruebas y la prueba contundente es la prueba la única prueba que se le admitió a él también. Todos los otros tribunales admitieron testigos, vinieron la presidenta Mamá Cultiva, Cintia Fariña en su momento, y otros tantos testigos, ¿verdad? Y todos declararon que él lo hacía para casos terminales y para su hijo, ¿verdad? Y realmente ahí se ajusta perfectamente, porque para la epilepsia refractaria, por ejemplo, no existe otra medicación. Y él le daba a niños con epilepsia. Es más, te cuento una infidencia. Me voy por otro caso a la Fiscalía Antidroga acá de Asunción y me dice, qué pena que este muchacho está. Él siempre me dio para mi mamá, me decía un funcionario de la Fiscalía Antidroga acá de Asunción, ¿verdad?
Y es verdad que este fiscal es el mismo fiscal que liberó a otra persona que estaba ligada a una cuestión de Las narcotráfico. publicaciones de ABC Color confirman eso, del año 2014 creo que fue esto. Que liberó a una persona que sí traficaba. Sí, sí, creo que 134. Patricia Vargas ayer posteaba esto, ¿verdad? Yo no tengo, desconozco, ¿verdad? Yo no vivo en Ciudad del Este, pero fui también, trabajé para la unidad antinarcótico de la Fiscalía, ¿verdad? Y conozco perfectamente el trabajo. Cuando decís, él no se declaró en ningún momento adicto, consumidor, que podría haber sido un atenuante eventualmente de una pena que va entre 5 y 15 años. En el caso de él, ¿qué artículo, qué elemento del código crees podría haberse aplicado si la fiscalía considerara, si los jueces consideraran, como para que ni siquiera quede en la cárcel? Se debía haber aplicado. Te corrijo un poquitito, Santi. El artículo 20, que el estado de necesidad justificante, es el famoso buen samaritano, ¿verdad? No se le puede penar a una persona por hacer el bien. Y el caso de Edgar, creo que no hace falta ser abogado, creo que toda la audiencia se percata perfectamente, ¿verdad? De que no se puede sostener tanto lógicamente ni jurídicamente esta condena. Le hace ruido a todo el mundo, ¿verdad? El estado de necesidad El justificante. estado de necesidad justificante, claro, está en el artículo 20, ¿verdad? Yo veo una vidriera, este es el ejemplo manual, ¿verdad? Detrás de una vidriera veo un incendio y un niño adentro, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente tengo que causar un daño. Voy a causar un delito que es un daño. ¿Para qué? Para salvar un bien mayor que es salvar la vida del niño. Ese es el ejemplo clásico manual. En este caso, ¿qué es lo que hacía? Él mejoraba la calidad de vida, no sé si llegaba a salvar la vida, en ese momento no se tenía ese conocimiento. Hoy sí, la propia Universidad de Harvard dice que el único remedio que existe para el cáncer de páncreas es el cannabis. ¿Llamó en algún momento, por ejemplo, para ver si es que efectivamente o se ofreció como un elemento de prueba a la gente que haya recibido el aceite de cannabis por parte de Edgar? Sí, en los juicios anteriores, te digo, hasta la presidenta Mamá Cultiva estuvo, ¿verdad? Estuvieron varios otros que contaron las mejorías. Nos fuimos a IPS, inclusive, nos habíamos ido y declaró sobre todo el doctor Catebeque, ¿verdad? Que explicó científicamente acá. Te quiero mostrar algo, le quiero mostrar a la audiencia. Este es un libro que probablemente sea el más importante de cannabis en los Estados Unidos, que se llama La farmacia canábica. En este libro, Michael Bobkes, el que escribe, básicamente describe el método de extracción para sacar el THC, el mismo que utilizó Edgar, que es un método milenario, ¿verdad? Tiene más de 5.000 años que justamente en Medio Oriente se usaba, ¿verdad? Él aprendió en Marruecos a hacer esta técnica de extracción. Y te digo, solamente sirve para hacer aceite reducido en THC. Lo que está haciendo Lasca ahora a precios millonarios, ¿verdad? Cuando finalmente la fiscalía investiga el caso y dice esto es tenencia y no es producción de aceite para fines medicinales o para los fines que ustedes están argumentando, que de por ahí otra vez podría terminar siendo un estado de necesidad justificante. Es decir, un estado de necesidad justificante. ¿Alguien fue en medio del juicio a decir, él me dio esto y me hizo este daño? Esta fue la crónica, una condena anunciada a Santiago, porque los 3 juicios anteriores se admitieron todos los testigos y en este juicio no se admitió ni uno. O sea, acá hubo una mano oscura, una orden, y como te decía esta mañana, ¿verdad? Nunca olvides que la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, trabaja de manera paralela con la agencia de acá, ¿verdad? Con la DINAR y también con la Fiscalía Antidroga. Y te lo digo responsablemente como ex agente fiscal antidroga. La DEA directamente nos proporcionaba los datos para ir a echarle a los aviones o a echar el coso. O sea, toda la información sensible pasa por el gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen la información y ellos le entregan la información a la Fiscalía Paraguaya, del PCC, del Comando Vermelo, ¿verdad? Todos estos grupos. Entonces, directamente viene la orden de allá, porque los yanquis siempre te dicen, hace esto, pero yo hago otra cosa, ¿verdad? Lo que pasó con la Policía Nacional en 1992. La receta de los yanquis, policía única. ¿Para qué? Para que sea absolutamente corrupta. ¿Y cuál es la receta? ¿Cuál es el uso que tienen ellos? 164 cuadros policiales. Lo mismo pasan. Ellos legalizan el cannabis, pero tienen un mercado que es todo Latinoamérica y no permiten acá que se legalice. Entonces, Edgar Martínez Sacomán, y lo digo absolutamente responsable, hoy día es un preso geopolítico.
Está por pedido de los Estados Unidos, ¿para qué? Para que nadie se anime a plantar una plantita, porque si plantar una plantita te va de 10 a 20 años, ¿verdad? Repito esto, la fiscalía investiga el caso y se plantea como una hipótesis que Edgar en realidad estaba trabajando para producir aceite y con fines absolutamente loables, que es lo que ustedes plantean. ¿Se presentó en algún momento un testigo en contrario, alguien que haya dicho, repito, yo recibí en toda mi buena fe este aceite, este frasco de aceite de cannabis de producción de este señor y me mató a mi hijo, me mató a mi hija o me generó este tipo de daño en particular? Absolutamente, nunca. Y aparte el cannabis es la sustancia más segura que existe hoy día sobre la Tierra, ¿verdad? La sustancia química más segura es la aspirina. Y la aspirina por año solamente en Estados Unidos mata a 65 personas. El cannabis en 10.000 años de uso conocido nunca mató ni hirió a ninguna persona. Entonces la fiscalía solo sostiene la hipótesis a partir de la tenencia. La tenencia por la tenencia, sin tener en cuenta cuál es la finalidad de la conducta. Y eso es algo esencial, ¿verdad? Y eso tenían, según la sana crítica, tenían que haber valorado. ¿Por qué ya tenía el aceite? ¿Para qué sirve el aceite? No sirve y sobre todo lo que te decía anteriormente, ¿cuál es la finalidad de la ley de droga? Es proteger la salud pública. El cannabis no es ningún peligro para la salud pública, al revés. Hoy día en Alemania, me contaba el doctor Hernán Covas, por protocolo, 701 dolencias se tratan con cannabis medicinal. Está todo protocolizado, ¿verdad? Y están pidiendo, por favor, que legalicemos. ¿Para qué? Para tener cannabis. Ellos no tienen cannabis, ¿verdad? Y una investigación que hace la Universidad de Los Ángeles hace un año con la Universidad de Princeton dice lo siguiente. A partir de que se legalizó hace 3 años, ¿verdad? Esto ya hace 4 realmente, pero hace 3 años, toda la gente que empezó a consumir, el 80% dejó todo remedio, absolutamente todo remedio. Y ese es el fondo de la prohibición. ¿Por qué está prohibido esto? Justamente porque es la quiebra de la farmacia. Y decía y con esto termino, ¿verdad? Decía Trump, un informe oficial del gobierno de Trump, cuando en los 50 estados se legaliza en Estados Unidos, el primer año va a perder 178,5 billones de dólares la industria Big Pharma, ¿verdad? Que es la gran farmacia que ellos tienen. Parte de lo que se incautó del procedimiento realizado en la casa de Edgar servía para drogarse con fines recreativos. Absolutamente. Ya era aceite y lo otro estaba bajo agua, ¿verdad? O sea, justamente es para sacarle el THC eso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te recrea el THC, verdad? Y esto ya no tenía THC. ¿Qué queda jurídicamente a partir de ahora? Y hoy justamente estaba hablando y le mando un saludo muy grande al abogado que realmente estuvo a los dos, ¿verdad? Los dos hermanos Martínez, Derlis y Celia. Y estábamos diciendo directamente, porque nosotros ya se apeló en su momento en la Cámara de Apelación allá de Ciudad del Este y no confiamos. Ustedes saben lo que es la justicia de Ciudad del Este, que es una vergüenza, ¿verdad? No hace falta fundamentar esto, ¿verdad? Y entonces directamente confiamos y realmente el responsable de los dos nuevos ministros de la Sala Penal de la Corte vamos a presentar una casación. Existe un caso anterior mucho más grave, entre comillas, que es el caso, donde también me tocó ser el abogado defensor, que es el caso de Fernando Soto. Fernando tenía, creo que, si mal no recuerdo, 14 kilos 700 gramos en una olla esperando el aceite. Y eso no estaba bajo agua. Estaba esperando el alcohol porque no tenía la plata para comprar alcohol, justamente para extraer. Y eso quiero que entienda la gente. La ley nos permite tener hoy día 10 gramos. 10 gramos es nada. Para hacer 1 litro de aceite necesitas 15 kilos de flores puras. O sea, solamente flores, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué estamos hablando, Santi? Esos 10 gramos que nos dieron en la década del 70, ¿verdad? O en el año 88, cuando salió la ley, hoy día para uso medicinal eso no sirve pero absolutamente para nada. Insisto en esto porque están insistentemente planteándome, ¿verdad? Sí. No es aceite, es resina. Ese es el negocio de Martínez. Nunca entregó y no hay lista de que haya entregado a los pobres o enfermos el aceite. A nadie le entregó el aceite y nunca se demostró eso porque nunca hizo eso. Ve sus antecedentes en Brasil, nunca hubo aceite, solo resina. Eso dice el expediente de inicio a fin. Y se nota que es un absoluto ignorante en el tema. Porque acá justamente, ¿qué es lo que descubre Rick Simpson? Rick Simpson hizo en su casa y se curó el cáncer, ¿verdad? Acá está en el libro, resina. El aceite se le agrega un poquitito de aceite, porque la resina sería como un bleque, Santi, algo negro, oscuro, de verdad, es una pelota. Eso
uno le agrega un poquitito de aceite puede ser de coco o aceite de oliva, y con eso puedes extraer con una jeringa y dosificar la dosis, ¿verdad? O sea, aceite y resina es lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando se plantea que no había una sola lista de una persona que haya recibido el aceite Y de todas las personas que declararon con la anterioridad, en todos los juicios anteriores. Este fue el primer juicio, y esto no es inocente, ¿verdad? O sea, te digo, para mí la sentencia, y me hago responsable de esto, para mí la sentencia vino redactada de Washington. Doctor, gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo y me quiero despedir enviándole un saludo a una persona muy especial, a mi padre, que nos dejó, ¿verdad? Hace un mes y medio, el profesor doctor Carlos Víctor Con, hasta el cielo, papi, te mando un saludo del alma. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hacemos nosotros la pausa, 21:45. En breve ya estaba con nosotros el sociólogo José Tomás Sánchez para hablar de qué es lo que está pasando en la región. Hacemos la pausa, ya venimos. Ya está con nosotros el politólogo, eche todo el teléfono, no importa, José Tomás Sánchez, para hablar un poco de todo esto que está sucediendo en la región. Y hay muchas cosas que están sucediendo verdaderamente en la región. Cuestiones que generaron movilizaciones, cuestiones que generan hipótesis y escenarios alarmistas de avance, de una brisa bolivariana, como decía el propio Maduro. Que me gustaría preguntarle a José, ¿forma parte de una estrategia que uno no puede desconocer? ¿Existe? ¿Es vinculable lo que sucedió en Chile o lo que sucedió en Ecuador, como dice un comunicado de la Secretaría de la OEA, a un plan de desestabilización que viene desde Venezuela y desde Cuba, porque lo dice de esa forma? ¿O qué es lo que estamos viviendo en realidad en toda la región? Para no despreciar ninguno de los elementos que se fue metiendo en medio de toda esta historia, que son elementos, algunos parecen muy antojadizos, otros parecen muy certeros, y cuando uno cuestiona algo ya te aparecen con una declaración del propio Diosdado Cabello, del propio Maduro, diciendo que este es el plan que se forjó, que se gestó desde el Foro de Sao Paulo, y que era todo parte de una estrategia. ¿O es el cuco que aprovecha Maduro o aprovecha Diosdado Cabello como para decir, tomémonos de esto para decir que nosotros estamos detrás de esta historia? Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Santi? Un saludo a vos y a toda la audiencia y gracias por la invitación. ¿Cómo ves esta situación que estamos viviendo en la región? Y dije, digamos, di un salpicón de por ahí tantas declaraciones que se dieron, donde si uno quisiera, podría vincularlas todas y decir, efectivamente es una conspiración que viene desde tal sector, tal sector, tal sector, o cuál es la realidad de esto que está pasando, José. Yo creo que hay que separar lo que es la política doméstica de lo que son las razones objetivas que pueden estar por detrás de estas crisis, ¿no? Que efectivamente se están dando en diversos países de la región. Es normal que en política un gobierno, sobre todo enfrentándose a gente en las calles, viéndose sobrepasado por situaciones como protestas, violencia o una crisis, intente repartir culpas y sobre todo internacionalizar las culpas. Hoy las declaraciones del propio presidente de la República son muy preocupantes en ese sentido, hablando de esta cosa de la contaminación foránea, que hay que evitar eso, ¿no? Digamos, esa idea de internacionalizar las culpas para salvar las propias responsabilidades no es nuevo, ¿no? Todos lo hacen. El mismo Maduro, vos lo citabas, bueno, él con la tremenda crisis económica en Venezuela que se viene arrastrando hace una década más o menos, él le culpa todo al imperialismo, ¿no? Y bueno, Piñera en Chile le culpaba, hablaba de una guerra contra un enemigo poderoso. Estamos en guerra. Estamos en guerra, fue su declaración hace unos días, ¿no? Como lo dijo Pinochet hace algún tiempo. Como lo dijo Pinochet o como Stroessner lo hizo acá mismo en Paraguay. Entonces, hay que separar un poco lo que es la politiquería y lo que es la búsqueda de limpiarse de culpas o de intentar dar una explicación que le permita sobrevivir políticamente a un gobierno, a la fuerza política oficialista en cualquier país, de lo que son las razones para mí más preocupantes. Lo que me parece que estamos viendo en América Latina, incluso en el mundo hace unos años, es una
disminución del crecimiento económico, en algunos países ya con más recesión. En América Latina, acordate que tuvimos una década florida de los años 2000, con el boom el commodity boom, con el boom de los precios de materias primas, de los precios de minerales, energía, que realmente generó mucho crecimiento económico y reducción de la desigualdad en la región, ¿no? Pero eso desde 2014, 2013, 2014, eso ha venido disminuyendo, eso es el comercio internacional para ubicar, para la venta de materias primas. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Las dificultades económicas que han venido sucediendo en cada país. Acordate que esto comenzó, podemos decir, esta corriente comenzó en Perú con la crisis política, la destitución de Kuczynski, continuó, digamos, con Haití, hay como 60, 70 muertos allá por protestas también. Tenemos hoy revueltas, tuvimos después en Ecuador, en Chile, pero a quienes vemos revoltándose es a la gente común, ¿no? Gente joven, gente que no pertenece a organizaciones típicas o partidos tradicionales, gente que podemos decir ha ascendido hacia la clase media y hoy se ve en una situación de desprotección por los problemas económicos que se han venido dando en la región, ¿verdad? Entonces, en vez de asumir que hay problemas económicos, problemas de inclusión social, inclusión política, la gente viene asusando estas banderas del fantasma de afuera que viene a incomodarnos en nuestra pasividad doméstica. José, en esa línea, cuando uno mira la situación y se da cuenta que en Ecuador hubo un estallido social, que en Chile hay un estallido social, que en Bolivia hay otras razones para levantarse que tienen que ver con una coyuntura electoral, ¿qué tienen en cuanto a similitud estas movilizaciones o lo de Ecuador es un fenómeno absolutamente diferente al fenómeno de Chile? Lo de Chile es un fenómeno absolutamente diferente al fenómeno de Bolivia. ¿Es posible buscar un punto en el que uno pueda equiparar e igualar y decir, esto es igual en todos estos lugares, en todas estas protestas, o cada fenómeno es absolutamente diferente? No, el punto en común en toda la región, en mayor o menor medida, es la desaceleración económica. Eso es el punto en común en toda la región. A partir de ahí podemos encontrar diferencias, ¿no? Pero la similitud entre Ecuador y Chile es la revuelta desencadenada a partir de una medida de ajuste económico, de una medida que afecta, digamos, servicios usados por grandes segmentos de la población, ¿no? En el caso de Ecuador fue el aumento del precio del combustible. En el caso de Chile fue el aumento del precio del metro. En el caso de Bolivia son otras las condiciones, digamos. Pero a partir de estas medidas de ajuste económico, por la desaceleración económica que se viene dando en la región hace 5 o 6 años, es que tenemos esta revuelta de sectores medios que, digamos, que se encuentran en esta camada de inseguridad económica, ¿no? Un punto en común que podrían tener Ecuador y Chile también son las dificultades de representación política, ¿no? Los partidos políticos en Ecuador están viniendo en crisis. Antes del Rafael Correa, del giro a la izquierda, han tenido partidos políticos muy débiles, caídas de gobiernos en el 97, en el 2002, en el 2005. Asume Correa, hay 10 años de un gobierno muy duro, digamos, donde hay una estabilidad política. Asume el vicepresidente de Correa la presidencia y hay otra vez una crisis de representación política, ¿no? Donde, de hecho, el enfrentamiento entre el presidente Moreno y la oposición es contra Correa, no contra otros sectores de la oposición. Y ahí, en esa crisis de representación política, el movimiento indígena apareció con fuerza, ¿no? En Chile, si vos mirás la fotografía del Latino Barómetro, cuando pregunta a nivel regional, ¿estás conforme con la economía de tu país? Chile de punta allá arriba. Tiene los puntos más altos en cuanto a satisfacción económica. Pero fíjate la violencia y la conflictividad que genera una medida que afecta a un sector de la población. Es decir, no es toda la población la que está ahí conforme, sino
pero un sector, esa camada media emergente, ¿no? Entonces, esos son los elementos comunes en Chile y Ecuador. En Bolivia la razón es otra, ¿no? En Bolivia la razón es que tiene que ver con la coyuntura electoral de la reelección de Evo Morales, ¿no? Ahora, en cuanto a Chile, ya que tomaste ese ejemplo Sí. de los índices de satisfacción, o uno mirando la macroeconomía dice, qué bien. Incluso mirando los índices eventualmente de desigualdad, dice, bueno, es absolutamente diferente y la situación de Chile es como para aplaudir cuando otros dicen, no, es la desigualdad el problema en Chile. ¿Cuál es el problema que nos muestra el número macroeconómico de Chile que probablemente está por debajo y no estamos percibiendo que genera esta movilización? ¿Cuál es el elemento que hoy, sobre todo después de las declaraciones de Piñera, podemos decir, existía, salvo que haya sido solamente una medida de emergencia como para zafar de la crisis, el decir, pido perdón y a partir de ahora empiezo esta agenda? Si tomáramos lo de Piñera como la declaración de una persona que entendió la crisis, que él mismo dice no supo administrar desde un primer momento, ¿qué es lo que la macroeconomía de exportación, de marketing de Chile no nos está mostrando a nosotros? Y equiparon nomás a un informe de un canal argentino, veo ahí sociólogo y es politólogo en realidad, el error fue mío originalmente, de José Tomás Sánchez, un informe de la prensa argentina que presentaba a Paraguay como la niña bonita de Sudamérica. Y mostraba la manera en la que se mantuvo el dólar, la situación económica, los niveles de inflación y demás. Y después cuando empezábamos a hurgar en los niveles de satisfacción o en los índices de desarrollo sustentable, nos dábamos cuenta que hay parte de esa economía que no termina premiando mucha gente. ¿Qué es lo que no estamos viendo de Chile cuando miramos solamente los buenos números económicos? Yo creo que hay un discurso que se instaló de que la desigualdad es el problema en Chile, ¿no? Pero si vos mirás los números de reducción de la desigualdad desde el 2002 hasta el 2017, mirando por ejemplo en la página de la CEPAL, uno ve una reducción en la desigualdad. Uno ve una reducción de la desigualdad en toda la región. Entonces la desigualdad puede ser un condimento importante, pero no es la razón de estas revueltas, ¿no? Hay un estudio que muestra la participación electoral de los chilenos cuando fue electa de vuelta Bachelet, ahora en el 2014, y Chile tuvo una de las disminuciones más grandes de participación política en el mundo. Hay una desafiliación masiva, la gente no se ve representada por el sistema político e institucional en Chile. Y esto viene de hace años, los partidos políticos, nadie cree en estos partidos políticos en Chile. De hecho, aunque gente del Partido Comunista Chileno, que tiene presencia parlamentaria, o del Frente Amplio, que fue un nuevo partido, o de la nueva mayoría, que es liderada por Bachelet, esta protesta, digamos, vinieron por afuera de la representación política. Entonces, yo creo que hay una explicación más política que económica. La explicación económica, en todo caso, no es tanto que haya desigualdad, sino que sectores medios, o sea, sectores pobres, dejaron de ser pobres, ingresaron a la economía de consumo, llegaron a tener acceso a derechos y hoy se ven amenazados. Ese es el problema. Esa es la diferencia con Paraguay. En Paraguay, digamos, todavía tenemos un bipartidismo que viene del siglo XIX. Tenemos los partidos políticos quizá, o el Partido Colorado en particular, más fuerte del mundo. Con presencia territorial, con una intensa vida partidaria, lo mismo en el Partido Liberal, con internas muy participativas. Uno está en periodos electorales en Paraguay y se nota en todos lados. Vos te vas a Brasil en periodos electorales, parece que no hay campaña. Entonces hay una inclusión política, aunque exista mucha queja sobre la calidad de la política paraguaya, hay muchos vínculos entre la sociedad y la política. En Chile hay una desconexión enorme. En Colombia los partidos políticos han casi desaparecido. En Ecuador entraron en crisis. En Venezuela, bueno, ya antes de la llegada de Chávez habían una crisis fuertísima también, ¿verdad? Entonces, cosas que no suceden en Paraguay. Entonces, todavía hay una inclusión política en Paraguay, lo cual ayuda a contener, digamos, los problemas sociales o económicos. Paraguay es más desigual que Chile, fíjate.
El otro asunto es que Paraguay ha sido uno de los países donde hubo menor acceso a derechos sociales, digamos, como mucho acceso a la salud, mucho acceso a la educación, mucho acceso a la seguridad social, a la jubilación, ¿verdad? Cosas que permiten que uno adquiera conciencia de los derechos y que por tanto cuando esos derechos se ven en riesgo, uno proteste, ¿no? Si nunca tuviste acceso a derechos, ¿contra qué vas a ir a protestar? Claro. Es mucho más difícil, es mucho más abstracto, ¿no? Pero fíjate que ahora, hace poco, Marito, creo, el presidente Mario Abdo Benítez retiró un proyecto de ley que creo que iba a aumentar los años de aporte para la jubilación. Sí. Eso hubiera sido un polvorín. Los colorados son muy buenos para, digamos... Medir temperatura. Medir temperatura, exacto. En cambio, en Chile, un país donde hay una extrema izquierda, un centro, una derecha, una ultraderecha, digamos, los gobiernos de derecha son mucho más claros en su línea programática. La izquierda propone otra cosa. Los colorados siempre están, digamos, en el medio. Tienen ahí un Nicanor Duarte Frutos cuando lo necesitan, un Horacio Cartes cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la política paraguaya todavía logra incorporar las demandas o muchas de las demandas emergentes, y no hay tantas demandas como en otros países de la región porque nunca hemos tenido acceso a derechos en el volumen que tuvieron en otros países. José, me encanta lo que estás diciendo, porque creo que estás metiendo un elemento que es el elemento que yo espero de los análisis de inteligencia que no escuchábamos recién, porque es muy fácil construir sobre cualquier elemento diciendo, ojo, que ya dijo Diosdado Cabello, que la brisa, y para mí todas esas declaraciones tienen que ver, probablemente sí, con un plan que lo quisieran ejecutar, pero que sobre todo lo que pretenden es meter el cuco de somos fuertes, nosotros estamos detrás y nosotros estamos llevando. Y creo que quienes alimentamos eventualmente ese tipo de monstruos somos aquellos que le damos visibilidad como si esa fuera una posibilidad, como para internacionalizar la crisis, como decís vos, y creemos que nos estamos desprendiendo de un problema cuando en realidad le estamos dando fuerza, visibilidad y preponderancia a lo que probablemente no lo tenga. Pues el Maduro que ya se iba prácticamente con Guaidó, hoy da la sensación que está manejando Sudamérica. Imagínate el paso que se saltó porque crearon ese monstruo. Y metiste un par de elementos que yo creo que son fundamentales y quisiera hacer ese ejercicio con vos. Si esto se tratara de una lectura de escenarios, donde estamos viendo que la región se ve en esta misma crisis y que en algún momento puede tocarnos. Que en algún momento puede tocarnos, más tarde o más temprano. O sea, estamos en recesión, en cualquier momento puede tocar. Puede tocar. Y ahí quiero meter ese elemento que vos metiste. Hablaste que el elemento común en todas estas crisis era la desaceleración económica. Cuando decís la desaceleración económica, yo inmediatamente digo, Paraguay no está fuera de esa situación. Está en una situación también comprometida respecto a eso. Y metiste otro elemento, el factor detonante cuando hay una desaceleración para que se genere el estallido. Y es alguna medida que la clase media eventualmente o la clase pobre la pueda sufrir y pueda generar una indignación de inmediato. Por ejemplo, un proyecto que diga, aunque sea absolutamente racional, elevar a 10 años el promedio de lo que, para que no te explote la caja, se tome como parámetro de jubilación versus algo que es pan para hoy y hambre para mañana, 3 años últimos con mucha gente que falsea inclusive sus datos. ¿Qué elementos visualizás como para decir, acá tenemos la pólvora y acá tenemos el fuego? Que podamos tomar como señales de alerta y decir, en Paraguay esto es lo que no tiene que pasar para que no tengamos una explosión de este tipo. Quiero comenzar refiriéndome a esto de las declaraciones de Diosdado Cabello y Maduro, ¿no? Realmente yo no sé por qué entra en este tipo de declaraciones que lo que hacen es generar repercusiones negativas para el proceso venezolano, ya de por sí complicado, ¿no?
Pero no me pareció, o sea, ahí me pareció todavía joda, ¿no? Porque efectivamente, digamos, un sistema político ni siquiera puede contener sus propias demandas poblacionales y con los peores índices económicos, etcétera, ¿no? Pero que la OEA, o que el secretario general de la OEA, yo no sé qué cuestión personal tiene con Maduro, que haya alimentado también esta cosa de que hay conspiraciones internacionales actuando en los diferentes países para generar problemas. Eso me pareció sumamente grave y me parece grave que eso otra vez legitima a autoridades en nuestro país o en cualquier otro país para decir, para tener estas declaraciones del tipo hay un enemigo interno, hay que sacar a las Fuerzas Armadas en las calles. En Chile hubo 18 muertos, más de 3.000 presos, o sea, ¿queremos ese tipo de acciones militares también acá para resolver demandas sociales? No, ¿verdad? En Ecuador hubo también presencia de los militares en las calles y en toda la región se estaba viendo esta cosa de sacar, cuando hay problemas económicos, sacar a los militares en las calles. Es una locura, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que haber en Paraguay para que exista, digamos, un polvorín que nos lleve a desastres sociales o a una tragedia o tragedias, digamos, que afecten a ciudadanos y ciudadanas de este país? Yo creo que, como te decía, me parece que el Partido Colorado tiene mucha habilidad para administrar las diferencias de las diferentes demandas en los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, no les veo implementando una medida de austeridad o una medida de reducción del gasto que afecte a grandes sectores de la población. Por ejemplo, en la época de González Maquis había amenaza de que no se iba a pagar los salarios del funcionariado público. Creo que hoy todavía no estamos cerca de esta situación. Eso podría llevar a un estallido. O intentos de privatización que podría alimentar algún tipo de movilizaciones sindicales que después eso ancle con otras demandas sociales. Creo que tampoco está en agenda eso. Lo que viene sucediendo en Paraguay hace por lo menos desde el 87, que generó la transición a la democracia, es un tipo de crisis que no tiene que ver abajo contra arriba, digamos, la no élite o el pueblo contra la élite política económica. No es ese tipo de clivaje el que se da en Paraguay, sino el clivaje intraélite, dentro del Partido Colorado. El tipo de conflictos que llevó a militantes y tradicionalistas a quitar las Stroessner, el tipo de conflicto entre Argaña y Oviedo que llevó al marzo paraguayo, a la crisis del 96 y luego al marzo paraguayo, el tipo de crisis que llevó en el 2006 estas movilizaciones enormes contra Nicanor. Son todas crisis dentro del Partido Colorado, la del 2017 durante el gobierno de Cartes. Ahora de vuelta estamos viendo que se van reconfigurando facciones dentro del Partido Colorado que amenazan la continuidad del propio gobierno, y el propio gobierno, en vez de ir contra, digamos, los otros sectores del Partido Colorado porque los necesita, van a ir alimentando este tipo de culpas, ¿no? Pero yo diría, es la crisis intraélite, intra-Partido Colorado. Ese es el clivaje desde el 87 que nos tiene, digamos, socavando la estabilidad de todo el sistema político e institucional. Y son tan hábiles los colorados que hoy hubo ya, entiendo que hubo una reunión de seccionaleros, sí, dirigentes de seccionales, proponiendo una constituyente para la reelección. Ahí tenemos otra vez un juego de una manera de subsanar estas rivalidades internas para continuar gobernando, ¿no? Claro. Entonces, pero sería intraélite el problema acá en Paraguay. Hay un elemento que tocas que me parece de mucho cuidado, porque efectivamente el gobierno central pretende instalar la idea de un presupuesto que debe ser austero en determinadas cuestiones, ¿verdad? Sí. Y en contrapartida, ministros que van y golpean la puerta del legislativo diciendo nosotros queremos estos aumentos, pues si no explota. La fiscalía te dice, si no me das más plata, yo no voy a poder hacer nada. Así es. Le tenés al ministro de Agricultura diciendo, si no me das más plata, yo no voy a poder hacer nada. Y resulta que más plata es mayor cantidad de operadores, mayor cantidad de gente del entorno, y uno dice, para esto me pediste más plata si no mejoraste el gasto público. Es la eterna discusión de siempre. Esos 700 millones de dólares que hoy se mencionan como el monto que podría descalzar el presupuesto porque implica un aumento eventualmente, no nos pone en la cuerda
de este estallido social a la hora de debatir el presupuesto si es que la propuesta del Ejecutivo se mantuviera diciendo no vamos a otorgar aumentos porque no hay plata, le vamos a cortar a la gente de aduanas la gratificación que le damos por lo que cae eventualmente en un procedimiento. El ministro de Hacienda, Benigno López, diciendo no me pidan comisiones, no me pidan gratificaciones porque no es un buen año. Eso deberíamos cortar inclusive para racionalizar. Todo eso, aunque fuera una idea racional, madura presupuestariamente hablando, ¿crees que es oportuna en un momento de crisis como el que estamos viviendo? No, claro que no. Claro que tiene que haber una mejora del gasto. Claro que tiene que haber digamos, un gobierno que defina un presupuesto y que, digamos, discipline a su coalición gobernante, pero no lo hay. Yo creo que estás tocando en uno de los posibles focos de las mechas para poner fuego a esto, porque el Partido Colorado y sobre todo el movimiento oficialista hoy no se caracteriza por tener una disciplina, ¿no? Entonces, efectivamente, pueden seguir habiendo estas demandas de aumentar privilegios considerados injustos por otros sectores de la sociedad y que generen escándalos que puedan llevar a alimentar rivalidades políticas, pues tiene que pasar por rivalidades políticas, ¿no? Para generar, digamos, problemas contra el gobierno, movilizaciones, protestas, etc. Yo creo que tocas un punto central. Pero lo que podríamos concluir es en diferenciar, como cuando separamos los elementos, como para decir, este es el detonante, pero este es el oportunismo, o esta es la oportunidad, el caldo de cultivo hoy sigue siendo el bolsillo. El caldo de cultivo es el bolsillo, exactamente. Y después, si colateralmente, porque es una cuestión de oportunismo del partido de oposición o del propio movimiento de oposición, se toma ese elemento para alimentarlo, tratando de volcar a quien tiene el poder, así mismo, ya sí. es el juego político. Es que en todos lados en todos lados el juego político opera, ¿no? Antes o después. Yo creo que acá, como el Partido Colorado tiene este control, digamos, o esta presencia política territorial, digamos, de representación, que te decías, muy diferente a Chile, donde nadie cree en los políticos. Acá 1 millón de personas participan en las internas de un partido, o sea, 1 millón, 1 de cada 6 paraguayos, imagínate, de toda la población. Eso es totalmente inusual. Yo como politólogo te digo, eso en otros países del mundo eso no se ve. No hay estos niveles de participación política como hay en Paraguay, sobre todo en internas partidarias. Entonces el juego político acá tiene que venir, digamos, antes que este tipo de medidas como en Chile, donde el juego político viene después. Porque en Chile o en Ecuador, digamos, Correa fue el que entró, o lo mismo las organizaciones indígenas entraron a jugar su juego político cuando se levanta el precio de la gasolina. Por el primer sector que protesta son los transportistas en Ecuador. En Chile aumenta el precio del metro. Hay unas medidas, digamos, de desobediencia civil que pasan por arriba de los controles del metro y ahí entran, digamos, los sectores opositores al gobierno para hacer su juego político, ¿no? Para ubicarse, digamos, del lado de los sectores que estaban en contra de la medida. Acá en Paraguay, como el juego político está muy activo ahora, hay muchas idas y vueltas, hay esta paz de cementerio donde vos decís, acá parece que va a pasar algo, ¿no? Yo creo que el juego político va a venir antes. Yo creo que efectivamente va a venir de las disputas internas del Partido Colorado y en juego con alianzas del Partido Liberal o otros partidos de la oposición, ¿verdad? Pero no va a ser, yo no visualizo que vaya a ser como demandas espontáneas de la población. Hay un elemento que está ahí durmiendo y vos referís como la paz del cementerio, ¿verdad? En algún momento se instaló en alguna parte de nuestra historia la idea del mejor amigo de un colorado es otro colorado, ¿verdad? Una frase más que conocida. Así mismo. El Partido Colorado, que otra vez ahora tiene durmiendo la posibilidad de un juicio político, había activado con todo desde un movimiento de
disidencia, desde el Honor Colorado, y después dijo, no, nosotros por la paz del país, pero sobre todo por la paz del partido, no podemos remover a un colorado para que llegue un liberal. Pero uno mira qué pasó con ese proyecto y se da cuenta que el proyecto no fue archivado. El proyecto fue guardado como para tenerlo ahí eventualmente si fuera necesario. Así es. Esa situación, ¿cómo se lee en un país donde se instaló la idea del mejor amigo de un colorado, otro colorado, pero históricamente probablemente la realidad nos muestre otra cosa, con un juicio que está ahí nomás? Alguien tiene que sacarlo del cajón si quisiera. Yo creo que es interesante esto, un colorado es el mejor amigo de otro colorado, pero también un colorado es el peor enemigo de otro colorado, ¿no? Eso vimos desde, hacía referencia hace rato, en la crisis del 87 que lleva a la caída de la dictadura. Vemos los problemas del 92, del 96, digamos con la rebelión o la amenaza de rebelión oviedista, el marzo paraguayo, la crisis que tuvo Nicanor, la crisis que tuvo Cartes. Efectivamente, son facciones coloradas las que rivalizan con el oficialismo colorado en cada momento. Entonces, evidentemente lo del juicio político pues saldrá cuando tenga que salir, cuando el juego electoral llegue, esté más cerca, pero el Partido Colorado tiene esta característica de rivalidades internas en las que una facción no puede dominarla completamente a la otra. Va a depender mucho también del juego del presidente, ¿no? Parece ser que este presidente no viene con un intento de hegemonizar al partido, que es lo que suele desatar las reacciones internas desde el partido contra el que intente hegemonizarlo, que fue lo que pasó contra Nicanor, fue lo que pasó contra Cartes. No, lo veo tan débil a Marito, lo veo tan débil que a lo mejor sobrevive por su debilidad misma, ¿no? Porque no intente hegemonizar, pero efectivamente, más allá de que sea legal o no sacarlo del juicio político ahora, vos sabés que acá digamos, la justicia o la norma es solamente una referencia, ¿no? Lo usarán cuando sirva. Parece una retórica, y con esto cierro, pero para que sobreviva, entendiendo y teniendo la gran chance de leer el diario del lunes de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en otros lugares, ¿qué le conviene a un presidente como Mario Abdo Benítez? ¿Le conviene escuchar las voces de una Secretaría de Inteligencia o de otros que alimentan el cuco del fantasma, del enemigo externo, de la gente que conspira? ¿O le conviene mirar qué pasó en la región, dar pasos sobre esos pasos de Piñera y otra gente que al final termina reconociendo parte de lo que sucedió y diciendo, si es sensible lo económico, no encendamos la mecha? ¿Cuál es el camino que le conviene tomar? Para mí que el camino que le conviene tomar al presidente es construir el oficialismo, ¿no? Y para construir el oficialismo, un oficialismo disciplinado, tiene que incorporar a su adversario. No es suficiente con ir que vaya todo, digamos, su gabinete a quitarse fotos con Cartes en su casa. Tiene que incorporarle al cartismo en su gobierno. Eso es lo que yo haría para sobrevivir. La otra forma de sobrevivir que tiene Marito, contradictoriamente, es ser sumamente débil. Ser un González Macri que, digamos, en el medio del desgobierno pueda llegar hasta el final justamente porque no representa ninguna fuerza política futura. Son esas dos. O se hace muy fuerte o se hace muy débil. Yo no creo que tenga que ver con, digamos, no lo veo con estos intentos de medidas de austeridad que afecten a sensibilidades sociales, digamos. No lo veo en ese camino. Lo que le va a tumbar me parece que es el juego político, lo que podría tumbarlo. Gracias, José, por acompañarnos. Gracias a Muy vos, Santi, amable. por la invitación. Un gusto. Hacemos la pausa, 22:24, en breve estamos de vuelta. 22:30, tenemos que irnos, Enrique. Así es, queda el debate en las redes y seguir hablando del tema y seguir debatiendo el tema de lo importante. Gracias por acompañarnos, que pasen muy bien. Mañana nos encontramos a las 6 de la mañana a través de NPI. Buenas noches y hasta el domingo con ADM.